Eh, Buenas noches a todos nuevamente. En esta línea, para mí, pues es importante lo que es el efecto de presentarme y a la vez darle la connotación de lo que puede ser el mensaje de Fátima y su importancia a través de este tiempo, el tiempo que estamos viviendo, nuestra actualidad, a lo que muchos podemos aludir en un momento determinado que estamos viviendo los últimos tiempos. Y cómo puede llegar a ser María la protagonista de este tiempo tan importante en la historia y tan crucial para la salvación de nuestra humanidad. Esto es importante para que todo ser humano, ni siquiera hablando como creyente o como persona de fe, tiene que tomar en cuenta con el fin de que podamos nosotros definir lo que son los signos de los tiempos y a través de ello poder entonces saber cuál es la conducta que debemos tomar nosotros a través de cada una de las circunstancias y las herramientas que nuestra iglesia, la Madre Iglesia, nos brinda para poder formar parte de ese ejército mariano, casualmente que hablamos mucho, los que creemos y que amamos a María y que con ellos podemos entonces poder llevar el camino ese de santificación que necesitamos para ganarnos esa habitación que el Señor nos tiene en el cielo. Y no solamente eso, creo que en este punto una de las cosas, lo podemos decir de una forma jocosa, pero es verdad, la Madre nos pide a no ser egoísta, porque no solamente tengo que pedir por mí, sino también por mi hermano. Entonces, es una situación que se tiene que dar de manera colateral y con ello, pues entonces, buscar la forma de que podamos nosotros colaborar con el acto redentor que hizo y sigue, pues, en este sentido, tramitando nuestro Señor Jesucristo y ahora a través de su Santo Espíritu. La ponencia va a ser de una forma general. Hablar de María, así le digo a Oscar o a Roquel, córtenme cuando vean que me estoy yendo, y que sea como muy bien en principio nos pusimos en oración, el Espíritu Santo el que me guíe y que quiera llevar la información que quiera que cada uno de nosotros escuchemos. Digo nosotros porque yo me incluyo. Al final yo no puedo profesar algo que no llevo yo, que no vivo yo. Y esa es quizá la primera enseñanza para cada uno de nosotros. Yo me sumo en la ponencia porque es un recordar, es un volver a conocer y por qué no. De parte de ustedes también, como decía Oscar, puede haber un bombardeo cruzado, un fuego cruzado, como decimos nosotros desde el punto de vista médico, de información, de conocimiento, de exhortación que podemos nosotros y nos ayuda a animar a seguir en este camino que intentamos llevar de conversión y santificación y de la cual la Virgen María nos lleva de su mano. Sin más, el mensaje de Fátima y su importancia en nuestros tiempos. ¿Cuál es la misión que tiene María en este momento tan crucial de nuestra vida? ¿Lo tiene? ¿No lo tiene? Es una pregunta que ya de por sí debe venir a nuestra mente y si lo tiene, ¿cuál es la trascendencia? ¿Cuál es la repercusión? ¿Cuál es la importancia de María en lo que podemos llamar muchos teólogos en la actualidad, que es plataforma de salvación en nuestros tiempos? Por sí, si alguien está aquí del personal de salud, sabe qué sentido tiene esta diapositiva y no tengo conflicto de interés en la presentación. Y eso significa, en efecto, si hay alguien que está en la sala ahorita y está escuchando y dice que es mariano y que es devoto de la Virgen de Guadalupe, yo no tengo conflicto de interés con ello. Yo siempre digo que la Virgen es la Virgen María y en las diferentes advocaciones simplemente se pone un chachay nuevo, se pone un chachay diferente. ¿Cuál es ese chachay? El que casualmente con el que ella llega y quiere acercarse a cada uno de nosotros en los lugares que ha querido hacerlo y lo sigue haciendo con el efecto de enviar un mensaje preciso y lo hace culturalizándose, o sea, yendo hacia lo que es el modos, la cultura y la circunstancia del lugar donde lo hace para que sea claramente entendible. Entonces, por ende, aquí yo no me considero fatimita, yo me considero mariano. Y en efecto, para hablar de lo que es el mensaje de Fátima, comenzamos por ahí. No puedo hablar yo de que es una advocación simplemente de la Virgen María. Esto representa y es muy importante puesto que a veces nos quedamos en el tema de la advocación y eso hace a veces que seamos falsos marianos. No lo digo yo, así lo decía San Luis María Griñón de Montfort en su libro El Tratado de la Verdadera Devoción al Inmaculado Corazón de María.
nos encasillamos en una devoción y no vemos a María en su contexto. Y está muy bien claro que también María en Fátima, fuera de lo que es una advocación como tal, logra no ser una mera advocación, sino dar un mensaje que casualmente es actualmente más urgente que nunca. Y se considera el Evangelio de Cristo adaptado a nuestros tiempos. Es un mensaje cristocéntrico. La madre no hace más nada, hermano, amigo mío, que de pedirle a cada uno de nosotros que hagamos lo que Jesús nos pide. Eso es completamente la línea, el propósito de nuestra madre. Nuestra madre, perdón, desaparece de ella para que su hijo salga y prevalezca, su hijo sea el que se glorifique en cada uno de nosotros. Y todas las estrategias que vamos a ver ahorita en cuanto al tema que vamos a conversar verdaderamente va dirigido a llevarnos a tener un encuentro con su Hijo Jesucristo. Por ende, todos los movimientos apostólicos, comunidades y grupos de oración se pueden beneficiar de este mensaje. Hay una situación muy bonita en este sentido, donde cuando vamos a la explanada del Santuario de Fátima y vemos cuántas congregaciones, ni siquiera marianas, congregaciones al Sagrado Corazón de Jesús, congregaciones de los santos que llegan como comunidad y se acercan a la madre. Y en algún momento, pues en mi ignorancia, preguntaba yo al presidente internacional en ese momento, pero ¿por qué llegan si no es quizás su prima advocación? Y dice, no, Tomás, es que ellos de Fátima toman la espiritualidad y logran con la espiritualidad de Fátima entonces llevar un camino que es la que le ayuda a llevar su santificación. Entonces ese es el punto a la cual debemos nosotros tomar como connotación del mensaje de María. Y en ese sentido, esa espiritualidad del mensaje de Fátima pues está agarrado a través del Inmaculado Corazón de María. Y es la que se conoce hoy por hoy, perdón por la tos, como plataforma de salvación en nuestros tiempos. Entonces, para ya entrar en materia en cuanto a lo que es la charla, estamos hablando y queremos hablar del mensaje de Fátima en nuestro momento actual. ¿Y qué está pasando hoy para hacer entonces una connotación o hacer una relación entre lo que está pasando en la actualidad, en estos tiempos, con el mensaje de Fátima? Entonces, vamos a hacer algo muy general de cositas que podemos ir nosotros visualizando no solamente en nuestro punto, nuestro ambiente, sino a nivel mundial. Y entre eso, lo que son las malas utilizaciones de los avances tecnológicos, en la cual son creados por Dios y nos permiten en este sentido utilizarlos, pero nosotros en ese crecimiento tecnológico, que fíjense, no solamente hay crecimiento tecnológico, sino cultural, científico, económico, político y religioso, y nosotros tergiversamos ese crecimiento y lo utilizamos para nuestros propios beneficios, de los cuales muchos de ellos están a hacer todo en contra de la voluntad de Dios. Hay cosas que nos van autodestruyendo y nosotros mismos vamos creando cosas nuevas con el fin de autodestruirnos o destruirnos nosotros mismos como seres humanos. Hay que tener en cuenta, por poner un ejemplo que suena mucho ahorita, lo que es la inteligencia artificial, que ahorita todo es inteligencia artificial. Por ahí vieron cuánto hicieron un meme del Santo Padre Francisco envuelto en un chaleco, un abrigo blanco, y con esto hicieron una cantidad de memes. Fíjense hasta dónde llega lo que es la inteligencia artificial y cómo va todo este tema tecnológico pudiéndonos hacer daño en cada uno de nosotros. Aparte de eso, todos los desastres y signos de la naturaleza que estamos viviendo, terremotos, inundaciones, cambio climático, ola de calor. Tomás, eso no pasa en Panamá. Pues si nos ponemos y nos conectamos nosotros a lo que es la oficina casualmente de meteorología de Panamá, nos estamos dando cuenta que está temblando a diario. Algunas llaman la atención porque lo sentimos, pero a diario se están dando mucho más de 3 movimientos telúricos. Esto pues asocian o no lo asocian a lo que es el efecto de la ola de calor que estamos viviendo. Sabemos que esto también se está generando por la falta de agua, y dentro de todas estas circunstancias saben, como vemos ahí, lo que es un mundo herido casualmente por la mano del hombre. Todo este tipo de circunstancias que estamos viviendo en conjunto con todos esos frutos que están en este punto incrementándose a través de leyes y presiones políticas, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial, con lo que es la mala distribución de las riquezas, la injusticia social, lo que son las persecuciones, los actos de corrupción. Todo este tipo de situaciones y poderes a nivel de instituciones estatales y mundiales que involucran factores importantes en la vida del ser humano, como son la educación, la salud y el trabajo, en la que se tergiversa y se golpean con el fin de que, en este sentido, el ser humano se queda rezagado.
todas estas situaciones que son fruto del libertinaje, con el crimen ahorita, el más grave, el más ahorita más potente que hay a nivel de lo que es del mundo, que es el grave pecado del aborto, lo que es también la prostitución, el alcoholismo, la utilización de drogas que destruye la humanidad de cada uno de nosotros, todo este tema de lo que es la eutanasia, también las uniones y adopciones legalizadas del mismo sexo, en todo el tema que tiene que ver con ideología de género, el mal efecto de las leyes sobre la salud sexual y reproductiva, tratando de transgredir a nuestros hijos y adolescentes a través, queriendo meter este tipo de transgresión a través de falsas educaciones a nivel de nuestras escuelas. Todo el tema de la degeneración de los derechos humanos con la prostitución infantil, la trata de blancas, el tráfico de órganos, la pederastia, la pedofilia y la transgresión del matrimonio y la familia. Esto sin hablar de las guerras. Todo el tema de las guerras las que se ha asociado siempre los que son las diferentes diferencias políticas con una gran destrucción de la humanidad, porque al final lo que es la consecuencia de la guerra es las pérdidas de seres humanos, que tanto dolor a los sagrados corazones de Jesús y María que se dan al respecto. Pero dentro de todas las guerras como la que tenemos ahorita en Ucrania con Rusia, pues no tenemos que olvidarnos de la guerra interna que tenemos, la guerra de nuestro propio corazón, nuestra propia alma, nuestro propio interior. A veces miramos hacia afuera y queremos señalar, pero no queremos ver exactamente qué está pasando en nuestro interior y las consecuencias casualmente de no tomar en cuenta qué poder hacer para mitigar esa guerra interior que estamos teniendo. Y como pongo ahí en una diapositiva en el extremo superior izquierdo, parece mentira, pero María siempre es protagonista. Protagonista porque está siempre llamada a través de la historia a ir a mitigar con su poder intercesor lo que es el advenimiento de las guerras y también mitigar las guerras existentes. Ya podríamos ver nosotros en algún momento lo que puede ser ejemplo de ello. Y sí, ¿cómo vamos a relacionar ahora este mensaje con todo esto que está ocurriendo? Creo que esto es nada más un vistazo, un checklist de tantas cosas que están pasando a nivel mundial y de las que estamos viviendo nosotros mismos y nos está repercutiendo. Pero ¿cómo poder decir, bueno, y María, qué tiene que ver con esto? ¿Y qué hay de María con esto? Quizás nos recuerde un poquito de esa famosa frase de Jesús en el momento de la boda de Caná, cuando la misma María dice, ¿y tú qué tienes que ver con esto? Entonces, es ahí donde María tiene un protagonismo que el propio Hijo Jesús, su propio Hijo Jesús, le dio casualmente en el momento de ese primer Viernes Santo durante la crucifixión y que se la entregó a Juan como madre. Sin embargo, ella, ante todas las circunstancias que se van dando a través de la humanidad, vemos cómo ella toma el protagonismo por cuanto la idea de ella es casualmente que se salven almas para que su hijo en este sentido, o para su hijo Jesucristo. Siguiendo pues en este punto, vamos a tomar el ejemplo del mensaje de Fátima y concordemos ahora con lo que es el tema de las familias. Miren que me llamó mucho la atención y si observan casualmente, tengo ahí en el recuadro del lado, bueno, sería lado derecho de sus pantallas, una información que brindaba hoy Rome Report, en la cual en este punto pues se está viendo ya lo que es el efecto de la beatificación y canonización de nuestra hermana Lucía. Lucía es aquella de los 3 pastorcitos de Fátima, a la cual la Virgen casualmente le dio un mensaje, y un mensaje que fue dividido en 6 apariciones del 13 de mayo al 13 de octubre, y luego hubo una aparición personal a Sor Lucía, que es la mayor de los 3, y la que quedó viva, como decía ella, me gusta utilizar esa palabra, un tiempo más. Ese tiempo más significa casualmente, para el caso de Lucía, 93 años, 93 años de vida en la cual tuvo y se dedicó a difundir el mensaje y la devoción al Inmaculado Corazón de María, que es, como les decía anteriormente, la plataforma de salvación para nuestros tiempos y como arma de choque o escudo ante todas estas circunstancias que van en contra de la voluntad de Dios y que nos está destruyendo como seres humanos. En este punto, pues, dentro de estas circunstancias, fue la que, como profeta, fue dando toda esta información y tenía todavía locuciones con nuestra madre a través de su vida y le brindaba entonces todo lo que era un recorrido
en cuanto a las circunstancias que atañaban al mundo, en cuanto a su autodestrucción, y qué se podía hacer y cuál era casualmente la actitud que debiéramos tomar para mitigar esa maldad del ser humano. Aquí la vemos en una imagen. Fueron grandes amigos el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, con la hermana Lucía, ya de edad, y daba un mensaje ella en ese tiempo, año 2002, casualmente poco antes de la muerte de San Juan Pablo II, pero en este caso lo daba al cardenal Caffarra. En ese punto es una entrevista que le permitió la madre, porque es una señora que se mantenía muy oculta, estaba en su área de convento en Coimbra, Portugal, pero nunca en su humildad. Eso es uno de los puntos que habla casualmente este escrito que habla de Rome Reports. Lo puedo suministrar cuando quieran, pero igual se pueden meter a la página. Es de hoy en la mañana y se habla casualmente de la humildad de Sor Lucía, que la hacía casualmente tener ese rostro de una persona que había tenido estas apariciones con la madre y que había transformado completamente su corazón, pero con el efecto de vivir para el prójimo. Y en este punto, una de las profecías de Sor Lucía que daba en esta entrevista y que es muy conocida por muchos de ustedes, es aquella que dice: la batalla final entre el Señor y el reino de Satanás será acerca del matrimonio y la familia. Esta es una cuestión decisiva, decía ella. Y esto todavía trasciende cuando se quiere hablar del mensaje de Fátima. La batalla final entre el Señor y el reino de Satanás será acerca del matrimonio y la familia. Y si observan en este punto todas las situaciones negativas que hemos estado hablando, de lo que está pasando a nivel de lo que es el mundo y nuestra actualidad, en nuestro país, en nuestras familias, en nuestras comunidades, ¿qué es lo que se está transgrediendo tanto? El matrimonio y la familia. Haciendo ver que tengamos familias, ver las familias disfuncionales como algo normal, ver lo que es la situación del matrimonio transgredido, en lo que llaman el amor es amor. Yo siempre digo que el amor es la palabra más hermosa del mundo, pero más vilipendiada. El amor es Dios. Y decir ahora que el amor es amor con el fin de amarrar todo este tipo de ideologías, de verdad es algo completamente blasfemo. Y es algo a la que tenemos nosotros como seres humanos y como creyentes pelar el ojo para saber exactamente cómo poder nosotros reaccionar. Y así era el efecto de la importancia de la familia en estos tiempos, que fíjense, nada más en el 13 de septiembre del 2017, el cardenal Mario Pacienza, que es casualmente el encargado de la penitenciaría apostólica del Vaticano en ese tiempo, hablaba en la homilía que daba ese día en el santuario de Fátima. Decía: Fátima alienta a resistir el violento ataque actual contra la familia. Si hay algo que se ve obsoleto en este momento, es la familia. Y Fátima, casualmente, el mensaje que da la madre, nos da a nosotros herramientas casualmente para escudar nuestra familia, nuestros matrimonios, y también salvar muchos matrimonios en este sentido y llevarlo a un camino de santificación. Es importante también que en este punto María siempre pone a la Santísima Trinidad primero. Siempre hay que adorar a la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, abocarnos a la adoración casualmente de nuestro Señor, y en este sentido saber que por arriba de Él no hay nada. Por ende, María no logra ser una simple influencer, como lo podrían llamar dentro del punto de vista de la actualidad, dentro del punto de vista social, porque ya saben que hay influencer y hay influencer. Nos referimos a ese influencer, el influencer de Dios, casualmente el que hablaba el Papa Francisco en la JMJ del 2019, y en la que dejaba claro que su mensaje específicamente es adorar a Dios y a la Santísima Trinidad sobre todas las cosas. Y hace ese nexo casualmente de lo que es la Santísima Trinidad como parte de la familia. Vuelvo un ratito para atrás, nada más para dar un ejemplo de las cosas que podríamos hablar después, cómo hace ese nexo y cómo María hace una representación de familia con la Santísima Trinidad. Cuando saben ustedes que María es madre de Jesús, o sea, madre de Dios Hijo, es hija de Dios Padre y es esposa del Espíritu Santo. Es una confluencia familiar.
Y miren qué tan importante para el cielo es la familia, que en este sentido se trata de resguardar, y cuánto el demonio quiere golpearla para el efecto de dejar el mundo en una calamidad. Y bueno, dirán ustedes, pero ¿por qué Fátima? Puede ser tantas advocaciones o tantos mensajes que dio la madre. Fíjense, al final, si ustedes concretan en cada uno de los mensajes que da la madre en diferentes advocaciones, en diferentes lugares, el mensaje es el mismo: conversión, penitencia, casualmente todas las herramientas que ella nos da para que nos vayamos nosotros a tener un encuentro personal con su Hijo Jesucristo. ¿Y por qué? Pues Fátima en este tiempo. Miren que voy a tomar este mensaje del Papa Benedicto XVI que dio en esa homilía, como la ven aquí, de ese famoso 13 de mayo del 2010, siendo él Papa en ese momento. Y habla casualmente en este sentido de esta connotación. Y miren, disculpen lo extraño, lo largo, perdón, que es este escrito, pero es que me encanta casualmente todo el contenido que tiene. Ahí se ve la sustancia de lo que estamos viviendo y por qué el mensaje de Fátima en este momento logra ser importante para nuestros tiempos. Y fíjense cómo comienza: se equivoca quien piensa que la misión profética de Fátima está acabada. Y en ello, pues, hace toda esta connotación entre lo que pasó en el tiempo de Caín y Abel, reclamando lo que es la maldad del ser humano, y luego cómo en este sentido toma lo que es el efecto de la palabra del Señor para con ello poder tener sustentación y tener nosotros un criterio para poder seguir avanzando y cooperar en ese misterio que luego con nuestro Señor Jesucristo logra la redención del mundo. En ello, pues también existe lo que es esa vivencia de los pastorcitos de Fátima, que como en el momento con Sor Lucía, y esto lo vemos en el libro Las Memorias de Sor Lucía, un libro hermoso de lo que es casualmente las vivencias del mensaje de Fátima, pues narra lo que es el efecto de ese sí que dieron los pastorcitos a esa primera aparición, donde la madre simplemente le pone: quieren ofreceros a Dios para soportar todos los sufrimientos que Él quiera mandaros, como acto de reparación por los pecados por los cuales Él ha ofendido y como súplica por la conversión de los pobres pecadores. Perdón. Y ellos dijeron sí. Yo no sé, yo le digo por mí, yo no sé si en un momento determinado la madre aparece y me pide esto y yo le diría ese sí rotundo como lo hicieron ellos. Y todavía decía más adelante: bueno, van a sufrir mucho, pero la gracia de Dios nunca los dejará. Esas son las promesas y la madre, de lo que hace la madre de la esperanza. Y todavía fíjense algo en connotación con lo que está pasando. 2010 y estamos pasando ahorita 13 años después. Con la familia humana dispuesta a sacrificar sus lazos más sagrados en el altar de los sentimientos mezquinos, de los mezquinos egoísmos de nación, raza, ideología, grupo, individuo. Nuestra Madre bendita ha venido desde el cielo ofreciendo la posibilidad de sembrar en el corazón de todos los que la acogen a ella el amor de Dios que arde en el suyo. Y es la propia vivencia que tenía ella cuando aparecía de estos pastorcitos y luego de que le conversaba abría los brazos y salían unos rayos que venían de su corazón y se los inmersaba en el corazón de cada uno de ellos, produciendo lo que ellos llamaban una metanoia, una transformación, en las cuales decían ellos que después de esa introducción de ese rayo de luz, que era Dios mismo en su corazón, y que referían ellos que era con un amor tan grande, que era tan inmenso como el más profundo de los océanos. Imagínense eso, qué gran amor. Y en ello pues no quedaba más que ser transformados, no vivir para ellos mismos, sino vivir para el hermano. Y con esto nos alienta la Virgen en este tiempo, como ellos fueron en principio 3, ahora que todos llevemos ese estilo de vida, ejemplo de ellos, y nos dediquemos a tener una solidaridad fraterna, como dice el Papa Benedicto, en efecto, para buscar nosotros en el poco a poco lo que es la conversión de los pobres pecadores y con ellos lograr el triunfo definitivo del Inmaculado Corazón de María. Muchos nosotros hablamos, queremos el triunfo del Inmaculado Corazón de María. ¿A qué se refiere esto? Eso es una de las cosas que tenemos que salir claros hoy. ¿A qué se debe al triunfo del Inmaculado Corazón de María? ¿Se dio ya? ¿O se está dando? ¿O no se va a dar?
Estas son cosas que tenemos que tener claro porque forma parte el triunfo del Inmaculado Corazón de María de lo que es casualmente el triunfo del bien sobre el mal. Pero ¿qué pasa, hermano, que estás escuchándome en este momento? Hay un gran problema en el ser humano. Somos muy cómodos, somos muy confortables. Nos encanta vivir en un confort. Que nada me moleste en este sentido. Ahí casualmente hay una frase por ahí que dice: el respeto al confort ajeno es la paz. No me quites mi conformidad porque si no vamos a tener problemas. Y el efecto casualmente de llegar y caminar en pro del más necesitado, en pro de lo que nos pide en esta misión que nos pide Jesús y nuestra Madre, es casualmente salir de nuestra zona de confort, salir a hacer lío, como dice el Papa Francisco. Y es ahí donde tenemos que ver este match entre la Divina Misericordia y el mensaje de Fátima. ¿Por qué? Porque comenzamos nosotros, bajo nuestro propio interés, a querer tergiversar el mensaje. Tergiversamos el mensaje de la Madre y también tergiversamos el mensaje de nuestro Señor, que hay en cuanto a lo que es el efecto de el mensaje de la Divina Misericordia. Todo el mundo lo que comienza a decir, y creo que muchos lo han escuchado y algunos nos hemos identificado en esa frase: mira, yo soy así porque Dios me quiere así. Así es que enfocan la Divina Misericordia del Señor. Total, tengo el chance de hacer lo que sea porque tengo hasta el final de los tiempos, de mis tiempos, para poder confesarme, poder cambiar, poder, en este sentido, pues, rechazar el pecado y Dios tendrá misericordia de mí. Pero es ahí el punto donde vemos que el mensaje de Fátima es complementario con el de la Divina Misericordia. Siempre el Señor tendrá su rayo de misericordia para nosotros, pero nuestra falta de gracia hace que esos rayos de misericordia no lleguen a nosotros. ¿Y cuál es el antídoto que da María para ello? Es decirnos: conviértanse. Dios nos quiere porque somos hijos de Él y nos va a querer definitivamente como seamos. Pero Él lo que en este sentido quiere que no sigamos pecando. Y es el mensaje de la Madre cada momento: penitencia, oración, ayuno, arrepentimiento, conversión. Es ahí. No podemos seguir siendo iguales, hermanos, porque esto es una bola de nieve en la cual cada día nos vamos sumando a circunstancias, ya sea de todo este tipo de ideologías, circunstancias que al final nos van a alejar de la voluntad de Dios y van a hacer entonces que nos perdamos. Y con nuestra actitud vamos a hacer que se pierdan muchos hermanos. Todavía más es un tema que ocurre dentro de la iglesia, que podríamos hablar de eso después, pero es muy duro todavía que dentro de la iglesia somos piedra de tropiezo para nuestros propios hermanos. ¿Y por qué hay una relación entre ese mensaje de Fátima y la Divina Misericordia? Sencillo, porque siempre María es un camino para Dios. Y fíjense que el 99% de las manifestaciones sobrenaturales que han sido o que han ocurrido y que han sido aprobadas por la Iglesia Católica, pues son marianas, y el 99% de los santos son marianos. Al final, nosotros necesitamos de María, de su intercesión, de su compañía para llevar un camino de santificación. Y fíjense algo, que la Divina Misericordia es el signo más fuerte de nuestro tiempo. Claro, tenemos un Dios misericordioso, pero también es lento a la ira. Pero cuando le toca al Señor, y eso lo dijo en el libro de Sor Faustina, casualmente vamos a ver un ejemplo ahorita, que puede bajar entonces la justicia divina y todavía está la Madre intercediendo para que no se dé. Pero necesitamos en este sentido de nuestra parte un cambio, un amor perdonador, que es el amor misericordioso de nuestro Señor. Y en este sentido, ese amor perdonador, ese amor que pueden darse un sentido también, si lo queremos ver un punto de vista humano, un sentido como femenino, ese sentido de generosidad, ese sentido de ternura, es a través de María, Madre de la Misericordia. Y miren este ejemplo del 1 de septiembre de 1937 en el libro de Sor Faustina. Decía: vi al Señor Jesús como un rey de gran majestad, mirando nuestra tierra con gran severidad. Miren ese tiempo. Pero debido a la intercesión de su madre prolongó el tiempo de la misericordia. Podremos decir nosotros, por eso digo, este no es un mensaje que solamente dio en Fátima, no podemos incluir a María, pues si no lo dijo en Fátima, no es María, sí es María. Pues ahí está. Pero debido a la intercesión de su madre, Madre María, prolongó el tiempo de la misericordia. Es lo mismo que sigue diciendo a través de sus mensajes.
Sigue prolongado el tiempo de la misericordia del Señor. ¿Cuánto hemos pecado nosotros que ya no debió haber caído la espada de justicia a cada uno de nosotros? Pero el Señor, de todas maneras, a través de la intercesión de su madre, quiere que todos nos salvemos. Y es la misión que nosotros debemos cooperar para lo que es el efecto de esta santificación y de esta conversión del género humano. Y bajo estas circunstancias, tenemos pues en este punto que son dos devociones primordiales, no son indiferentes una de la otra, son cooperadoras, ¿ok? Todo santo en un momento determinado, la mayoría de los santos logran ser marianos. Y fíjense, como lo decía Sor Lucía de Fátima, vivimos cerca del infierno como nunca antes. Eso lo decía ella en tiempos de los años 1900, el siglo XX, pero estando en el siglo XXI se ve más urgente que nunca. El mundo necesita misericordia, que es un amor perdonador. Por ende, para que tengamos esa necesidad, y miren, esa necesidad de las dos devociones en sí, para que llegue la misericordia en este sentido en mi corazón, tengo que vivir el mensaje de nuestra madre. Y se pone un ejemplo. Sor Faustina escribió en su diario: vi la Madre de Dios que fue vertiendo amargas lágrimas y nos blinda contra el terrible castigo de Dios. Dios quiere infligir un castigo terrible en nosotros, pero no puede, porque la Madre de Dios nos blinda con su luz. Esa luz casualmente que es el mismo Dios. Por eso digo, son necesarios uno del otro. Si no fuera por la Madre de Dios, todos nuestros esfuerzos serían de poca utilidad. Entonces, ¿qué hay de la misericordia de Dios, el mensaje de Fátima en nuestros tiempos? Pues vamos a hacer la concatenación con ellos. Fíjense que en las relaciones hay unos estudios investigativos que se han hecho a través del mensaje de Fátima, y se han atrevido los teólogos a hacer una concatenación con los sueños proféticos de Don Bosco. Tanto el mensaje de Fátima como los sueños proféticos de Don Bosco han sido aprobados por la Iglesia Católica. Todos. No voy a profundizar en este tema ahorita, pero fíjense algo, que ambos coincidieron en maneras diferentes, en donde decían que para darse el triunfo definitivo del Inmaculado Corazón de María, ese que todos en las parroquias, en las procesiones de la Virgen, en nuestras catequesis hicimos: queremos que venga el Inmaculado Corazón de María, y por ahí todavía la cantamos: María, tu corazón inmaculado triunfará. Un saludo a Chelly Boy que hizo ese himno hermoso de Panamá para todo el mundo, pero no estamos conscientes de lo que representa. Fíjense, para que se den el triunfo definitivo del Inmaculado Corazón de María, significa o que la gente se convierte y haga penitencia. Hago un paréntesis y le hago una pregunta a ustedes y se lo reponen en su corazón, comenzando desde uno mismo: yo estoy haciendo un plan de conversión personal y de hacer penitencia. O lo otro, miren, o queda igual y se dará como resultado una gran purificación, de los cual por ahí se habla de la tribulación. Whatever.com, digo yo. Y esto no es entrar en situaciones de polémicas ni situaciones de temas de profecías. Siempre digo a las personas, y más para profecías que no han sido aprobadas por la Iglesia Católica, que tenemos que aprender a discernir. Al final, María no es una mujer apocalíptica. Ella es la mujer del Apocalipsis, pero no es apocalíptica en sí, porque lo que siempre brinda María es la esperanza. Pero es tanto el daño que hay con el ser humano y el hombre que no desea convertirse, que tiene que haber un proceso de purificación para que el mundo cambie. Muchos aludieron en algún momento que la pandemia podía ser algo relacionado con ello. Pero hablaba ayer con algunos hermanos que decíamos: parece mentira, pero lo que ha hecho la pandemia es sacar más el mal del ser humano que lo que haya podido hacer de bien. ¿Y qué indica eso? Porque no vemos conversión en el ser humano. Vemos cómo van avanzando las guerras, cómo va avanzando la maldad en el ser humano y cómo nos estamos autodestruyendo. Y a eso, pues pongo el ejemplo: la guerra. Este es un cuadro muy icónico a través en el cuadrante superior izquierdo, en la que está María cubriendo lo que es estas estructuras que son muy icónicas de Ucrania. Y si se dieron cuenta, pues María logra ser también una influenciadora en todo lo que es el efecto de pedir por la paz en esta guerra. Y si no, para recordarle entonces lo que fue la famosa consagración de Rusia, Ucrania y el mundo al Inmaculado Corazón de María, ese 25 de marzo del 2022.
Y fíjense para un detalle cómo es el ser humano de acomodado. En principio, y algunos no me harán mentir, de que lo que pudieron seguir la trayectoria de esto, antes de que el Santo Padre hiciera la consagración, cuando se formó el conflicto entre Rusia y Ucrania, muchos decían que el Santo Padre consagra a Rusia. Ese es otro tema, si se consagró o no se había consagrado antes. La iglesia dice que se había consagrado. El Papa Juan Pablo II consagró Rusia como lo pidió la Virgen en Fátima. Pero querían que hiciera la renovación de lo que es la consagración a Rusia para que María mitigara la guerra. Pero aquí hay algo, como dice ahí, cuál debe ser nuestra postura y qué debemos hacer, cómo podemos prepararnos frente a esta situación actual que no solamente contempla la guerra, pero tomando este ejemplo ante la situación entre Rusia y Ucrania, todo el mundo señalaba al Santo Padre a que él hiciera lo que le correspondía. Y fíjense algo, el Santo Padre hizo lo que le correspondió. Hizo lo que fue la renovación de la consagración de Rusia, Ucrania y el resto del mundo, porque hermano, ahí te consagró a ti aunque no te hayas dado cuenta. Si no, busca la fórmula de consagración y te das cuenta que metió a todo y cada uno de los seres humanos en este mundo al cobijo de nuestra madre, al cobijo de su inmaculado corazón. Pero ¿qué pasa? Falta una segunda parte. La gente pensó que cuando el Santo Padre iba a hacer la renovación, la consagración, era nada más un switch de apagar y vámonos. Y se acababa la guerra. Pues estamos hablando que fue 25 de marzo y ya estamos a 1 año y 2 meses casi de esa consagración. Y todavía anoche leía en el Twitter de que se estaban dando impactaciones casualmente con misiles en el área de Kiev en Ucrania. ¿Qué pasó? La consagración no funcionó. Sí funcionó. Pero hay una parte, hermano, que es lo que estoy tratando de dar a entender desde un principio. ¿Qué estamos haciendo nosotros para cambiar el mundo? Comenzando conmigo mismo. Y si nos vamos casualmente al mensaje de Fátima, cuando hablamos de este tema a través de las guerras de la madre, en la cual siempre hemos interpelado la intercesión de la madre para mitigar la misma, siempre también nos pide una parte que conviene de nosotros. Y cuando lo hizo ese 13 de julio de 1917, y voy a leerlo textualmente aquí a nivel del libro, de lo que es casualmente del tema de la vivencia en las apariciones de Fátima, escrito por Sor Lucía, decía que cuando en un momento determinado hablaba de lo que era la guerra que se podía dar por la corrupción a través de Rusia y que se esparciera todos los errores de ella a través del mundo, decía, para impedirlo, decía la Virgen, palabras propias de la Virgen, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi inmaculado corazón y la comunión reparadora de los 5 primeros sábados de mes. Fíjense, algo muy interesante, hermano mío, que el Santo Padre hizo la consagración de Rusia, la hizo en ese famoso 13 de mayo de 1984, se dieron los cambios y definitivamente vino un tiempo de paz, como lo prometió la Virgen. Pero no fue definitivo, puesto que el corazón del hombre no ha cambiado, muy por el contrario. Bueno, sí, es como hablaba con mi esposa Oscar, le decía yo a ella cuando veíamos toda esta historia en donde tomaba yo esta charla, y aunque ustedes no lo crean, aquí hay diapositivas que yo he armado desde el año 2016, cuando hablaba de este tema, y decía, Tomás, pareciera que no hubiera cambiado nada. Yo digo, bueno, no ha cambiado en algunas cosas y en otras sí. Las que no han cambiado es que el mensaje de la Virgen es el mismo, es el mismo. La Madre incesantemente no se cansa de pedirnos conversión, pero el corazón del ser humano cada vez se está transgrediendo más. No escuchamos su voz. Entonces, ¿qué verdaderos marianos somos, mi hermano? ¿Y qué tenemos que hacer nosotros para ello? Miren, ahí pongo en el recuadro del otro lado, dame un ejército que rece el rosario y lograré con él conquistar el mundo. ¿Cuál debe ser nuestra postura entonces? Y vamos a hacerlo a imitación de lo que aprendíamos de Sor Lucía de Fátima. Dice, miren eso, mi misión no es indicar al mundo los castigos materiales que ciertamente vendrán si el mundo no reza y hace penitencia antes. Quizás como lo que estoy haciendo ahora, le estoy indicando a ustedes qué está pasando. Pero mire, mi misión es indicar a todos el peligro inminente en que estamos de perder nuestras almas por toda la eternidad si permanecemos obstinados en el pecado. Esa es la parte que no queremos nosotros tabular primero en la mente para entonces, en este sentido, poderlo llevar a la práctica, y mucho menos en nuestro corazón. Por ende, no tenemos una apertura al mensaje de la Madre y por ende no podemos nosotros cambiar. Por eso, ahora que en este sentido a uno de nosotros comience por sí mismo su reforma espiritual, miren algo, estamos acostumbrados y cuidado dentro de la iglesia a comenzar a señalarnos al hermano.
pero no nos vemos a nosotros mismos. Y es un gran error. Yo no me puedo parar a ustedes a juzgarlos en este momento. Yo tengo, por eso le decía en un principio, yo formo parte de esta exposición. Yo formo parte del mensaje porque yo lo tengo que asimilar también. Miren, que comience por sí mismo su reforma espiritual, que tienen que salvar no solamente su alma, sino salvar a la de todas las almas que Dios ha puesto en su camino. Primero, el demonio está librando una batalla decisiva con la Virgen y ahora o somos de Dios o somos del demonio. No podemos o no somos tibios. Segundo, dos eran los últimos remedios que Dios daba al mundo: el Santo Rosario y la devoción al Inmaculado Corazón de María. Si son los últimos, pues no habrían otros. Y tercero, siempre en los planes de la divina providencia, cuando Dios va a castigar el mundo, agota antes todos los demás medios, y cuando no hacemos caso a ninguno de ellos, nos presenta a la Virgen María. ¡Wow! Si rechazamos este último, estamos cometiendo un pecado contra el Espíritu Santo, porque rechazamos abiertamente y con conocimiento lo que es la voluntad de Dios, la salvación que se presenta en nuestras manos. Miren la gran misión que tenemos. Y es ahí donde, como dice la canción, ay de mí si no lo hago. ¿Qué debemos hacer? Leer y vivir la palabra de Dios, llevar un camino de conversión de verdad. Y como decía casualmente los pastorcitos, cada vez que aparecía la Virgen, ponernos en sus manos, ponernos a su disposición y tratar de escuchar el mensaje que la Madre siempre nos ha dado. ¿Qué quieres tú de mí, Madre? ¿Qué quieres tú de mí, Señor? En este punto, también que dentro de lo que debemos hacer, es ahí a similitud, a imitación no solamente de Sor Lucía, que es una mujer que siempre se mantuvo tratando de mantener el anonimato a pesar de que era una mujer mundialmente conocida por las apariciones. Pero siempre mantuvo esa humildad y esa sencillez y con ello trató de responder a todas las preguntas interrogantes que se le hacía a través de cartas y demás. En el caso de María, porque ella vivió a imitación de María, es vivir el silencio de María, que por cierto, es importante saber que silencio no es lo mismo que estar callado. Y a veces confunden porque dicen, te quedas en silencio. No es que estés en silencio. El silencio significa eso de agarrar, tomar la circunstancia y como lo dice en la palabra del Señor, María todo lo metía en su corazón. Todo lo metía en su corazón. Y lo cerraba como un closet, pues no. Ahí lo agarraba, lo escudriñaba, lo trataba de, como buena humana, de darle forma con sus incertidumbres, con sus circunstancias. Pero ¿qué pasa? Esa es la diferencia de ella y nosotros. Todo lo ponía en manos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le permitía entonces que ella pudiera discernir el verdadero propósito en cada una de las situaciones. Ese es el silencio de María. Penitencia, penitencia, penitencia. No nos gusta quitarnos la comodidad encima. Y el mundo está necesitado de penitencia. Y una devoción más auténtica a la Sagrada Eucaristía. A adorar a nuestro Señor en la Eucaristía. Y en este sentido, verdaderamente teniéndola a Él es el tiempo más o mejor casualmente invertido, estar ante el Señor y mantener ese coloquio y esa comunión con Él. ¿Cómo prepararnos ante esta situación actual? Pues, como decía Sor Lucía, dos son los medios para salvar el mundo. Y lo decía ella específicamente de una manera profética. Una, la oración y el sacrificio. El sacrificio, la oración y el sacrificio. Lo digo así porque hay una oración, hago un paréntesis. Wow, espero que no estar pasándome. Hay una de las oraciones famosas de Fátima en donde casualmente fue dada por el ángel de la paz los pastorcitos antes de las apariciones de la Madre. Y dice, Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Y yo siempre en mi mente he dicho, pero ¿por qué esperar? De tantas palabras que hay a nivel de nuestro idioma, ¿por qué yo espero? Pues es que el ser humano es impaciente. Y también en este punto, al no esperar, tampoco tiene la esperanza de lo que en un momento todo este tipo de herramientas nos puede brindar. Y por eso no estamos sujetos a sacrificarnos, no estamos sujetos a desgarrarnos casualmente por lo que es la misión, a gastarnos como vela encendida en donde la luz es Cristo, pero nosotros como vela nos vamos mermando. Ahí tenemos la habitación en el cielo que nos está esperando, nos la estamos ganando, a ver, y tenemos que comenzar, como decía Sor Lucía, por nosotros mismos. Y el Santo Rosario meditado en la cual nos hace, como vuelvo y repito, y eso también lo podemos hablar en un tema del Santo Rosario, sabemos que es una oración cristocéntrica, lo que nos hace ver es la vivencia
de nuestro Señor en lo que fue su vida, pasión, muerte y resurrección. Y con ello, pues, vivir la experiencia del Evangelio. Llevando también la santificación de los deberes cotidianos en reparación por los pecados del mundo entero y viviendo, aceptando con sumisión la voluntad de Dios. Lo que pasa es que no queremos llevar a la voluntad de Dios en nuestra vida y ahí es donde casualmente nos metemos en el pecado. El Santo Rosario meditado, pues así a grosso modo, porque lo dijo en la primera, en la segunda aparición, en la tercera aparición. Hermano, ¿están ustedes preocupados porque la guerra continúa? Recen el rosario todos los días. ¿Por qué? Porque en este sentido, fíjense, la tercera aparición de Julio, la famosa aparición en secreto, decía, continúen rezando el rosario todos los días en honor a Nuestra Señora del Rosario para obtener la paz del mundo y el fin de la guerra. Porque solo ella lo puede conseguir. Palabras textuales de la Virgen María. Solo ella lo puede conseguir. ¿Cómo? Rezando el rosario todos los días. Lo dijo en la cuarta aparición, lo dijo en la quinta aparición y todavía en la sexta aparición, el 13 de octubre, en la aparición del milagro del sol, decía que continúen rezando el rosario todos los días en honor a Nuestra Señora del Rosario, en donde la guerra va a acabar y así como fue y acabó. Era la Primera Guerra Mundial y ya prometía a ella que la guerra iba a acabar y los soldados volverían en breve a sus casas. Fíjense, pero eso lleva a que el hombre haga o tenga una actitud y haga una misión. Reza el rosario todos los días. Por eso, una de las misiones del Apostolado Mundial de Fátima es instruir, hacer conocer y casualmente amar este mecanismo de oración que es el rezo del Santo Rosario y hacerlo todos los días por la paz del mundo y la conversión de los pecadores. Y el otro, ya entrando en la recta final, lo que lleva casualmente la plataforma de salvación en nuestro tiempo y es la devoción al Inmaculado Corazón de María, que no es más casualmente dividido en dos puntos específicos. La consagración al Inmaculado Corazón de María, que la hacemos y tenemos que tratar de hacerlo de manera personal. Si ya lo hemos hecho, renovarlo cada cierto tiempo. Casualmente la consagración familiar de nuestra comunidad, de nuestra parroquia y de nuestro país. Y lo otro que forma parte de la práctica de reparación de los 5 primeros sábados de mes al Inmaculado Corazón de María. Aquí está muy claro algo y se ve algo como muy anecdótico, como muy mecánico, pero así es. Se dio la consagración del mundo al Inmaculado Corazón de María por parte de la renovación que hizo el Papa Francisco ese 25 de marzo del 2022 y pensamos que la guerra iba a acabar. No ha acabado. ¿Qué pasa? No ha habido la conversión del ser humano. Y en este sentido corresponde a cada uno de nosotros. Y está aquí en la plataforma de salvación que es la devoción al Inmaculado Corazón de María. Consagrarme a su Inmaculado Corazón y la práctica de reparación de los 5 primeros sábados de mes. Llevar la práctica de reparación de los 5 primeros sábados de mes. Cuanto a la consagración al Inmaculado Corazón de María es una renovación de nuestras promesas bautismales. Y miren, a veces lo hacemos muy difícil y a veces ahuyentamos a las personas porque es decir, necesitas tener esta estrategia de consagración, tantos días y tanta preparación y tanto. Miren, hermanos, 3 criterios específicos para consagrarnos. Querer alejarnos de la vida de pecado y las situaciones que nos alejan de Dios. Acercarnos a los sacramentos y desear iniciar un camino de santificación. La persona que le llega a una parroquia enfrente de un sacerdote y dice, yo me quiero consagrar a María, a su Inmaculado Corazón. Y recordemos que es una consagración a Jesús por medio del Inmaculado Corazón de María. Por eso es una renovación de nuestras promesas bautismales. Y en este sentido, que esta persona desee acercarse a los sacramentos, alejarse del pecado y desear un camino de santificación, esta persona está preparada para su consagración. El camino y el seguimiento debemos estar entonces en este sentido. Todos nosotros, casualmente como dice el mensaje de la madre en ciertos momentos, y así lo ratifica Sor Lucía, es que tenemos que acompañar al pecador en su plan de conversión y de santificación. Y la práctica de los 5 primeros sábados de mes en reparación al Inmaculado Corazón de María, que pareciera que cae justo al dedo. Y no voy yo en este sentido a profundizar más, se me está acabando el tiempo. Esto lo podemos hablar en otra charla, pero esto es lo que le llaman la parte olvidada del mensaje de Fátima, tiene 2 connotaciones. Uno, porque no fue dada en un mensaje en Fátima, Portugal. Fue dada a Sor Lucía en el convento de las Doroteas, que fue casualmente en este cuartito, era el oratorio de lo que todavía hoy existe, y fue dado un 10 de diciembre de 1925, o sea, el 10 de diciembre de 2025 se celebra el centenario de la aparición. Ojalá todos puedan asistir a ese centenario como se vivió el del 2017 en Fátima.
Y hay un componente geográfico lógico que Fátima Portugal no expresaba este mensaje porque no era de su área geográfica. Y España, en donde se encuentra de donde es Pontevedra, pues no dio a conocer esta información con celeridad. Y lo otro es lo que le llaman el misterio de la iniquidad. Pueden anotarlo, misterio de la iniquidad, que es lo que ocurre mucho en tantas circunstancias, que es hacer lo que nos lleva a hacer la voluntad de Dios y busca el mal, hacer todos los mecanismos para que no veamos, no escuchemos y no veamos lo que es casualmente el mensaje que el Señor y la Madre nos quiere dar. Este mensaje estuvo escondido, olvidado por mucho tiempo, y no es hasta que la misma Sor Lucía, cuando así lo pidió el mismo Señor Jesús, Hijo, como lo ven aquí, esa es una foto real tomada por mi persona en el oratorio que actualmente existe y donde la Virgen, donde Sor Lucía recibió ese mensaje. ¿Cuál es? La gran promesa del Inmaculado Corazón de María, 10 de diciembre de 2025, se le apareció la Virgen a Lucía con el niño Jesús a su lado. Nuestra Señora le dijo a Lucía: mire, hija mía, mi corazón cercano de pina, que los hombres ingratos me clavan sin cesar con blasfemia e ingratitudes. Tú al menos, perdón, procura consolarme y di a todos los que durante 5 meses, el primer sábado de mes, se confiesen, reciban la Sagrada Comunión, recen 5 misterios del Rosario y me hagan compañía durante 5 minutos meditando en los 15 misterios del Rosario, con el fin de desagraviarme, le prometo asistir en la hora de la muerte con la gracia necesaria para la salvación. Pregunto yo a los hermanitos que están en la sala: ¿quién es devoto del Sagrado Corazón de Jesús? Le va a parecer una historia idéntica a la promesa de nuestro Señor a los que llevan a cabo la práctica de reparación de los primeros viernes de mes. Y en este punto, casualmente las condiciones, siempre es una práctica sacramental. Esto no es un devocionario, no es una estampita en donde se pide una promesa por 9 días. Es una práctica que nos acerca a los sacramentos y nos lleva a un camino de santificación. ¿Y cuáles son las gracias obtenidas? Igualitas como las que se logran a los que realizan la práctica de la devoción de los primeros viernes de mes al Sagrado Corazón de Jesús. Obtención en el momento de su muerte de todas las gracias necesarias para su salvación. Y eso es lo que necesitamos, convertirnos, salvar nuestra alma, la paz del mundo que no tenemos actualmente, tantas guerras y demás, la salvación de muchas almas, la conversión de los pecadores, la fortaleza y unidad de la Iglesia Universal contra las disensiones internas opuestas al magisterio del sucesor de Pedro, el Papa. Sé que aquí Oscar y Roquel pues podrán sacar y discernir mucho este punto. Sabemos que el sucesor de Pedro actualmente está muy perseguido. Muy perseguido. Y fíjense este punto: la fortaleza y unidad de la Iglesia Universal contra las disensiones internas opuestas al magisterio del sucesor de Pedro, el Papa. Por eso, como decía el Santo Padre, el Papa Benedicto XVI, que Dios lo tenga en su gloria, casualmente el mensaje de Fátima ahora más urgente de nunca. Pareciera que esto se hubiera armado para hoy. Fue hecho casualmente y fue dictado por la Virgen María a Sor Lucía, en este caso en el año 1925. Y fíjense, ¿por qué motivo se repara en esos primeros sábados? Por lo que blasfeman con la Inmaculada Concepción de María, por lo que blasfeman o las almas que están en contra de su virginidad. Ahorita el tema de la virginidad es un tabú y casualmente no se ve este tema asociado con la feminidad en el género humano. Por las almas que están en contra de la maternidad divina, cuántos rehúsan a nuestra madre y mucho más recibirla como madre de todos los hombres. Contra la blasfemia de aquellos que intentan inculcar en los niños la indiferencia, el desprecio y el odio hacia esta Madre Inmaculada. Y acuérdense que María es Madre de la Iglesia, y en este sentido, ¿cuánto quieren que en este sentido de componentes ideológicos quieren lograr transgredir a nuestra Madre y sacar casualmente el concepto de la fe a través de este tipo de ideologías y de nuestras escuelas, y reparar por las ofensas de aquellos que ultrajan directamente sus sagradas imágenes? No vemos cada día en las redes sociales y demás cuántas imágenes de María están destruidas. ¿No parece que esto fuera un tema que estuviera laborando María para hoy? Pues en este sentido es una práctica que fue incluida en el orden litúrgico de la Conferencia Episcopal Panameña en el año 2018. Y fíjense, una profecía del Padre Pío de Preterchina. Dirán ustedes, bueno, este es invento de Tomás, pero el Padre Pío de Preterchina es casualmente un gran devoto de Fátima. Tiene una historia bonita de sanación por medio de su intercesión. Decía en un gesto profético: en los últimos tiempos, fíjense, en los últimos tiempos, y caemos casi ya al final de la charla, en los últimos tiempos, cuando se lleve a cabo en todo el mundo la
la práctica de reparación de los 9 primeros viernes de mes al Sagrado Corazón de Jesús, en conjunto con la devoción de los 5 primeros sábados de mes al Inmaculado Corazón de María, es el momento donde se va a dar el triunfo definitivo de los Sagrados Corazones. Amén. ¿Qué involucra eso? Nuestra voluntad de querer abrir el corazón a Cristo, a su mensaje, y casualmente ayudarnos a agarrarnos de la Madre, María, Madre de la Esperanza. Y en este punto, pues esa fe en Cristo, más que un acto religioso de un día a día, de un cotidiano vivir, de un ir a la iglesia, a escuchar la misa, es el compromiso cristiano en la transformación de la sociedad. Lograr el bien integral del hombre y la del hombre con los demás. O sea, es una situación de irnos hacia el prójimo. Y por ende, como lo decía la lectura de este domingo, Cristo es el camino, la verdad y la vida. Yo no puedo terminar de decir esto, ¿por qué? Porque lo único que hace María es llevarnos de la mano agarrado de su Hijo Jesucristo. ¿Quién es el dueño de la verdad? ¿Quién es nuestro Salvador? ¿Quién es casualmente el dueño de nuestra obra, de esa obra maestra que es el ser humano? Dios. Y lo que hace María es agarrarnos y darnos las herramientas para llevarnos a su encuentro. Al final, ¿qué pasa, hermano? Creo que hay algo de miedo. Y como dice el Señor en la palabra de Dios, y también lo dice María en cada uno de sus mensajes, no tengan miedo. Y todavía un gesto tierno y generoso de nuestra Madre, que es lo que conmueve el corazón de cada uno de nosotros cuando verdaderamente la vivimos. No tengamos miedo, porque ella será mi refugio y el camino que me conducirá a Dios. No hay más nada que hablar. Al final, si todos logramos llevar esa convicción, lograr cambiar nuestra postura, abrir nuestro corazón a que casualmente la Madre nos lleve en este camino de santificación y acercarnos a tener un encuentro personal con Cristo, con el fin de formar parte de ese gesto como corredentores a lo que es casualmente la salvación de las almas, pues ese momento, ese es el final, el Inmaculado Corazón de María triunfará. Ese era, hermano, lo que tenía para, en este sentido, presentarles. No sé si en este sentido tengan preguntas, tengan algún tipo